Esto es lo último que estábamos trabajando en cuanto a la parte del proyecto del prisma hexagonal, ¿verdad? Estábamos trabajando la parte de las clases y les había dejado a ustedes como tarea agregar los métodos a las clases de lo que era entonces, si no estoy mal, la parte del cilindro, vamos a revisar acá, sí, nos faltaba la parte del cilindro y la del prisma hexagonal, sí, ahí está. Eso era lo que nos quedaba pendiente. Vamos a terminar esto aquí para que ustedes vean el procedimiento a, a efectuar prácticamente. Vamos a empezar con la parte del cilindro. En este caso, como ya todo lo tenemos trabajado en métodos, pues esto ya nos facilita un poquito más el trabajo. Y métodos por parámetros específicamente. Aquí tenemos volumen y tenemos la parte de áreas, ¿verdad? Y hay una en común, por ejemplo, área a la base en la parte de áreas y también está el área a la base en la parte de volúmenes. Entonces, a la hora de revisar el código, pues ya solo tendríamos que hacer algunos cambios específicos para hacerlo funcionar. Si se dan cuenta ustedes, tenemos el área a la base y tenemos el volumen, o tenemos el radio en función del volumen y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar prácticamente los métodos que necesitamos. Voy a necesitar esto. Voy a copiar los métodos de aquí hasta acá. Entonces aquí tengo, esta es la primera parte. Tengo el método del volumen, del área a la base, radio en función del volumen, altura en función del volumen. Vamos a copiar esto, pero al mismo tiempo pues lo vamos a bloquear. Lo voy a colocar como un comentario de varias líneas para no tener mayores inconvenientes. Entonces me voy a ir al cilindro. Estamos. Y aquí vamos a pegar todo esto. Entonces aquí está. Aquí vamos a tener los métodos para el cálculo del volumen, ¿verdad? O todos los cálculos en función del volumen. Bueno, ya teniendo esto aquí, pues ya lo que tengo que hacer prácticamente es venir e ir sustituyendo. Primero generar la instancia, ¿verdad? Más que todo. Entonces aquí vamos a generar nuestra instancia. En este caso a la clase cilindro, ¿no? Que es la que tenemos nosotros ahí. Entonces vamos a colocar ahí cilindro. Vamos a colocar ahí, podemos colocar ahí new frm cilindro. Ahí está. Ahora ya no nos va a estar dando problemas el asunto del acceso a la carpeta. Y esto es porque en su momento pues ya tenemos un using que nos sirve ahí para conectarnos. Si nos diera problemas, pues ya sabemos nosotros. Bueno, aquí, perdón, aquí me puso FRM cilindro, perdón, aquí voy a borrar. Voy a borrar esto y voy a borrar esto aquí. Aquí me están dando acceso al mismo form, ¿no? Ahí no hay sentido. Entonces, aquí está lo del asunto del problema que les decía. Cuando nos da problema de acceso a la carpeta, pues simplemente agregamos esto, el using, el nombre del proyecto, punto clases, que es la carpeta, o le doy doble clic, me genera el acceso en la parte superior, el acceso a la carpeta directamente, entonces ahí yo ya tengo acceso directo a esta carpeta llamada clases. Bueno, ahora ¿qué debo hacer aquí? Pues el área de la base como tal,
yo ya la tengo en la clase. Entonces, para accesar al método, solo coloco el nombre de la variable de acceso a la clase, punto, y ahí ya me van a aparecer los métodos. Sin embargo, si se dan cuenta, ahorita no me los lista, y eso es porque no he hecho un cambio específico. Todos los métodos en este caso están como privados. Yo debo cambiarlos a públicos, ¿sí? Si yo dejo los métodos privados en la clase, lo que va a pasar ahí es que no voy a poder accesar a ellos, como lo que acaba de pasar. Entonces ahora, miren, ya no me marca error. Entonces ahora cuando yo agrego la variable sil, que es la variable que me permite accesar a la clase, coloco el punto, ya me aparecen todos los métodos. Entonces, si se dan cuenta, es bien sencillo, porque los métodos tienen los mismos nombres. Entonces, no necesito yo hacer mayores modificaciones, más que solo agregar la variable del acceso a la clase, y los métodos, como solo los copié y los pegué, tienen los mismos nombres sin ningún cambio. Y ahí está, miren, si ustedes pueden observar, yo ya tengo los métodos respectivos de lo que es el cilindro como tal. Ahí está el cálculo del el, el área de la base del volumen, el cálculo en función del volumen, del radio, por ejemplo, y también el área de la base de nuevo. Y aquí pues tengo el cálculo de la altura en función del volumen y también el cálculo del área de la base. Muy bien. Ahora aquí solo vamos a revisar específicamente si necesitamos algún otro elemento, ¿verdad? Vamos a ir un poquito abajo, y aquí pues vamos a encontrar el otro cuadro combinado que hace referencia al trabajo específicamente de el cálculo de las áreas. Y aquí están. Si ustedes recordarán, en la parte del diseño del formulario del cilindro tenemos volumen y tenemos áreas, tenemos dos pestañas. No importa si tenemos más de dos pestañas, de todo el código al final de cuentas va a estar en el mismo formulario, ¿verdad? Entonces debemos tomar eso en cuenta. Entonces acá lo que vamos a hacer es que prácticamente vamos a venir y buscar los otros métodos en función del área. Entonces, si se dan cuenta, aquí el área de la base le puse área de la base A1, ¿verdad? Y lo que sí tenemos que hacer de nuevo es, aquí como este es otro botón, aquí sí debo venir y generar de nuevo. Vamos a generar la instancia a la clase cilindro, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí cilindro. Si se dan cuenta, ahora ya me aparece igual new cilindro. Ya me aparece el acceso. Y esto es porque ya importé o ya generé un espacio respectivo para poder accesar a la carpeta. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Por ejemplo, el área de la base como tal, ya no necesito volver a copiar el método del área de la base. Aquí me aparece área de la base 1. En su momento tuvimos que hacerlo porque eran diferentes pestañas, ¿verdad? Eh, y entonces aplicaban algunos valores distintos. Entonces acá, este método como tal, a la hora de copiarlo, ahorita pues puedo copiar todo y ya después lo puedo ir eliminando, ¿no? Voy a darle copiar aquí, me voy a la clase específicamente y lo pegamos aquí. Y ahí está, ¿me? Entonces aquí ya tenemos nosotros, en este caso, los métodos en función de las áreas.
y solo vine, copié y pegué. Entonces, este de hecho no me da error porque tiene un nombre distinto al área de la base de la parte superior. Pero también debo tomar en cuenta que esto pues a la larga implica 3 líneas más de código, por ejemplo, 4 líneas más de código. Entonces, si ya tengo un método que me sirve para encontrar el área de la base, ya no vale la pena repetirlo. Entonces, prácticamente lo elimino y lo que tengo que hacer aquí es venir. Aquí voy a bloquear esto. De hecho, ustedes pueden eliminar los métodos ya de su código, los pueden eliminar del área del formulario del cilindro. Yo aquí lo que hice prácticamente pues es bloquearlo. Entonces vean acá, pues, entonces aquí por ejemplo vamos a colocar aquí sil punto y ya no me aparece área de la base A1. Entonces pues simplemente le coloco área de la base, simplemente, porque el área de la base ya existe. Sil área lateral. Aquí por ejemplo este me marca un pequeño error. Voy a revisar si así. Ahí estamos bien. Voy a revisar si lo escribimos bien. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos área lateral, así le habíamos colocado. Y aquí, por ejemplo, no me aparece el método. Entonces voy a revisar. Bueno, ahora, número 1, no me aparece ese método. Y es por lo mismo, el mismo error anterior. Miren, lo dejé como privado. Y deben ser públicos los métodos. Siempre debemos tomar en cuenta eso. En su momento un pequeño error así, o sea, un cambio que no se haga, pues nos va a marcar errores, ¿verdad? Aquí vamos a hacer lo mismo, sil punto radio altura, y aquí hago lo mismo, sil punto, aquí ya no es área de la base 1, sino que solo es área de la base. Y aquí radio altura a este es el método anterior, debo agregar sil punto y ahí me aparece radio altura a1. Ahora aquí hago lo mismo, sil punto radio altura y acá sil punto ya no es área de la base 1 sino que es solo área de la base. Y entonces ahí, si se dan cuenta, ya tengo todos los métodos modificados, ya no me marca ningún error. Siempre reviso acá, si se dan cuenta ahí pues no tenemos errores tampoco. Podemos ejecutar para probar nuestro programa. Vamos a ver, ahora trabajamos con el del cilindro. Puedo colocar 5 y 10, son los valores conocidos que he estado utilizando. General, le damos calcular, nos está funcionando bien. Vamos a buscar otro, radio volumen. Aquí la altura, el volumen. Híjole, no me fijé cuánto tenía. Vamos a regresar al otro. Vamos a colocar aquí 5 y 10 para la opción de general. 785.4 es el volumen. Entonces aquí vamos a poner aquí 785.4. Le damos calcular, está funcionando bien. Y vamos con el otro para el cálculo de la altura en función del volumen. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta, no están funcionando bien los elementos de la primera parte. Modificamos los del área también. Aquí 5 y 10. Vamos a la primera parte que es general. Ahí nos calculan las áreas, ¿verdad? Área de la base, área lateral. El área lateral es 314.16. Vamos a ver acá. 314.16. Vamos a calcular. Nos está funcionando bien.
y ahora la altura en función del área lateral. Ahí estamos bien. Entonces, hasta el momento todos los métodos agregados a la clase nos funcionan correctamente. Ahora nos falta el prisma hexagonal. Muy bien. Teniendo el prisma hexagonal aquí tenemos su código. Quiero vamos a buscar la forma del diseño. Solo doy doble clic aquí y aquí tenemos el prisma hexagonal. El prisma hexagonal pues todavía lo trabajamos con casillas de verificación o checkbox en este caso. Todo lo que vamos a hacer acá pues es venir y volver a ingresar aquí a la parte de calcular. La ventaja es que aquí todos los métodos con la parte de los checkbox están en el mismo botón, ¿verdad? Tenemos 7 checkbox aproximadamente. Entonces vuelvo a generar una instancia a la clase del prisma hexagonal. Entonces aquí vamos a colocar moneda aquí, generamos la instancia a la clase. En este caso le pusimos prisma hexagonal. Nos vamos a colocar aquí prisma hexagonal. Y aquí me va a marcar error de nuevo. Este error es porque no tengo acceso a la carpeta. En este formulario no tengo acceso a la carpeta clases. Entonces lo que me marca aquí. Entonces me dice que use o que agregue este espacio respectivo un using proyecto geometría.class. Entonces le doy clic ahí y ya lo agrega. Si se dan cuenta cambia hasta el color, está en un verdecito y eso es por el acceso. Siempre verifiquemos que esté en la parte superior el acceso. Esa es una forma. La otra forma es colocando el nombre de la carpeta también después del nombre de la clase y ya tenemos acceso también. Son dos formas de hacerlo, pero esta es más sencilla o esta es un poquito más general. Lo deja de una vez en la parte superior, deja el acceso y entonces yo ya puedo generar las instancias cuantas veces yo quiera. Entonces aquí prisma hexagonal, vamos a colocarle ph aquí igual new prisma hexagonal. Y ahí ya tengo acceso a mi clase. Muy bien. ¿Qué debo hacer ahora? Pues ir y buscar los métodos respectivos. Busquemos los métodos, aquí está. Aquí tengo todos los métodos. Vamos a copiar los métodos específicamente. Este es del área. Vamos a copiar todo esto hasta acá. Muy bien. Ahí ya tenemos esto. Si se dan cuenta aquí copié todos los métodos completamente. Voy a bloquearlos hasta aquí. Debemos tener cuidado donde estamos, hasta donde bloqueamos, porque en su momento bloqueamos algo de más, nos marca ya errores. Por ejemplo, aquí tengo el de limpiar, este pues sí se queda. Si se dan cuenta, aquí abro llaves de este método y aquí las cierro, entonces ahí finalicé eh, mi línea de múltiples comentarios para que no tenga problemas. Me voy aquí a la clase del prisma hexagonal, pego los métodos, si se dan cuenta. Vamos a cambiarlos a públicos para no tener el problema anterior. Aquí está el del volumen, está el del área. Está el del lado, el apotema y la altura, que esta es una fórmula en común. Y listo, mire. Igual que el lado del apotema aquí, en función del área. Ahí ya nos funciona. Ya tenemos todas públicas. Siempre verifiquemos. Y ahora pues ya simplemente me voy al código. Me voy al código aquí del prisma hexagonal. Pues ahorita pues nos va a marcar un montón de errores. Pero es por el acceso. Entonces, como ya tenemos una variable, la variable de acceso a la clase y a sus métodos, pues yo solo la coloco. Porque los nombres de los métodos no los cambié. ph.volumen, mire. ph.area y ahí está. Me funciona bien el cambio.
y no estoy haciendo mayores movimientos o modificaciones. pH acá, ahí está. pH del área, pH del lado, apotema y altura en función del volumen. Aquí, este es otro método que tengo interno. Hay que colocarle la variable de la instancia a la clase para que no me marque errores. Ahí estamos bien. Veamos acá, colocamos pH. Lo mismo aquí, pH acá. Y aquí internamente tenemos que colocar pH también para accesar al método. Ahí estamos bien. Si se dan cuenta, fácilmente hemos revisado la mayoría acá. Un pH aquí, otro pH acá. Y acá también otro pH punto. Siempre el nombre de la variable punto y después el nombre del método que queremos usar dentro de la clase. Ahí estamos bien. Al final, como solo copiamos y pegamos los métodos, pues por eso es que no nos está dando mayores inconvenientes. Simplemente voy agregando la variable del acceso a la clase como tal para el uso de los métodos respectivos. Bien, pH acá. Y aquí vamos a colocar el otro. Ahí está. Y me falta este último. Y ahí está. ¿Ve? Entonces con eso ya tenemos todos los métodos listos. Ya no nos falta nada. Ya tenemos. La ventaja de este era que solo teníamos un botón donde estaba todo por los checkbox, ¿verdad? Entonces solo una vez necesitamos generar la instancia de la clase. Vamos a probar ese. Así rapidito. Vamos a estarlo probando. Vamos a ir aquí al prisma hexagonal. Y por ejemplo aquí en general me pide tres valores. Vamos a colocar 5, 10 y 2 por poner algunos valores. Entonces ahí me tira o me devuelve 300 de volumen y 360 del área, ¿verdad? Área, volumen. Aquí tengo el apotema, tengo la altura y tengo el valor de lado. Bueno, muy bien, vamos con este. Ahora el lado en función del volumen. Por ejemplo, a la altura le pusimos 10, apotema le pusimos 2, hacemos el cálculo. Y aquí tengo un... Ah, me faltó agregar el volumen, miren. Este error, cuando dice la cadena de entrada no tiene el formato correcto, pues es bien sencillo. Es simplemente no le agregué, eh, no le agregué el valor del volumen. Bueno, veamos aquí. Repitamos aquí. Entonces acá 10. Aunque yo había solicitado acá con esto para ustedes que siempre consideran las validaciones. Aquí ya no las programamos, pero eso de las validaciones, pues ya simplemente es para ir corrigiendo esto de los errores si dejan vacíos los usuarios los cuadros de texto. El volumen aquí es 300, ¿verdad? Ahí está, funciona bien. Vamos al otro, está la altura en función del volumen. Entonces ahora vamos a agregar lado, apotema y el volumen en este caso. Nos está funcionando bien. Ahora sería el apotema, lado y altura, volumen. Si se dan cuenta, me devuelve los mismos valores. Estamos bien aquí. Ahora vamos a encontrar el lado en función del área, ¿verdad? Entonces aquí el apotema es 2 y ahora vamos a agregar el valor del área que son 360 y pues nos está respondiendo muy bien el cambio. Si se dan cuenta, no hay problemas a la hora de hacer el cambio de los métodos a la clase. Solo con lo que tenemos que tener cuidado es con las instancias o colocar en este caso públicos los métodos y listo. Y ya que los nombres no cambiaron, al final los nombres se quedaron igual. Entonces ya solo debo colocar el nombre de la instancia de la clase para usar esos métodos públicos. Entonces acá
Si se dan cuenta ustedes, pues nos está funcionando correctamente este pequeño programa. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues cómo vengo yo y hago un cambio, cómo genero un constructor en estas clases, ¿no? Bueno, ya modificamos cilindro, ya modificamos prisma hexagonal específicamente. Pues ahora lo que tengo que hacer es verificar qué elementos pues puedo utilizar yo aquí para ir generando, número uno, variables privadas. Pero antes que nada me voy a ir a... Vamos a ver, vamos a trabajar vamos a trabajar estas del cilindro. Estas eran varias, pero vean pues. Número uno, lo que tienen que ver ustedes son qué parámetros necesitan ir pasando. Eso es lo que, número uno, debemos verificar a la hora de estar trabajando con variables privadas, en este caso, y la parte de los constructores. Ahora, ¿por qué digo esto? De hecho, pues podemos tener varios constructores dentro de la clase. Constructores sin parámetros y constructores con parámetros. Pero, por ejemplo, acá este me pide radio altura, este me pide radio, este me pide volumen altura, ¿verdad? Este me pide volumen radio. Entonces yo debo ver qué parámetros en común yo necesito tener. Y eso es algo importante para poder trabajar con constructores. Porque si yo me doy cuenta, por ejemplo, hay algunas fórmulas que necesitan algunos valores. Por ejemplo, este de radio altura, y necesita el área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el área lateral yo la puedo conseguir en función del radio y la altura. Y de acuerdo a la forma de trabajo que yo tenía, pues en este caso, pues volví a reutilizar la fórmula o el método de radio altura para mandarle como parámetro, ya sea el radio o la altura, y que me devolviera en este caso pues el área lateral. Entonces debo tener cuidado con esto a la hora de estar trabajando los constructores. Ahora, ¿por qué? El constructor como tal y las variables encapsuladas pues me van a permitir trabajar con los métodos dependiendo de las variables que yo haya definido. Pero si yo, por ejemplo, creo un constructor con dos variables, como parámetro debo estarle mandando dos variables específicamente. Entonces aquí yo puedo optar por generar dos constructores o tres constructores, dependiendo en este caso de lo que yo quiera trabajar. Otra cuestión es que puedo, y esto lo debo hacer porque aquí, por ejemplo, hay varios métodos en donde hay variedad en cuanto a la parte de los parámetros. Entonces, esto a la larga pues se vuelve como una especie de conflicto. Otra situación es que en su momento podemos venir y, y reusar las variables encapsuladas y mandárselas a los métodos ya existentes. Eso también podríamos irlo haciendo. Entonces vamos a hacer unas pequeñas pruebas iniciales para que ustedes vayan viendo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a declarar las variables privadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí private double y puedo colocar en este caso radio, ¿verdad? Private double altura. Vamos a empezar con estas dos para que ustedes vayan bien. De hecho, yo vengo y puedo trabajar también solo con las propiedades dentro de una clase. ¿Qué significan las propiedades? Venir y generar los métodos del get and set o get y set para las variables sin necesidad de un constructor. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues puedo venir y mandarle información a esas variables y estarlas usando. Se puede también. Ahora, aquí por ejemplo, yo puedo venir y puedo
ya sea generar mi constructor a partir de código, es decir, puedo colocar ahí public y el mismo nombre de la clase se usa dentro del constructor public cilindro, por ejemplo. Voy a quitar un ratito esto. Puedo colocar yo el public cilindro y ahí estoy generando mi construcción. O creamos, vamos a colocar aquí. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, public a cilindro, ¿verdad? Y puedo colocar entre paréntesis esto. Esto ya es un constructor, solo que este es un constructor sin parámetros, ¿sí? El constructor me inicializa variables o me viene y recibe los valores de las variables para inicializar las que sean privadas o asignárselas a las variables privadas, inicializa componentes. Si se dieron cuenta en los formularios, por ejemplo, en la parte del código, los formularios, en la parte de arriba hay un constructor que está aquí, miren, public frm hexagonal, que es lo que hace, inicializa todos los componentes gráficos del formulario como tal o los necesarios para que este se ejecute. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá en la clase cilindro. Si yo no le coloco parámetros, pues automáticamente pues es un constructor sin parámetros y me deja accesar a los métodos de tipo público. Eso es lo que hace este constructor. Si yo coloco un constructor por parámetros, obligatoriamente a la hora de generar la instancia me pide que le mande parámetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo mandarle dos parámetros, ya sea el radio o la altura. Ahí yo ya le mandé dos parámetros, pero entonces, cuando yo le mande al constructor estos dos parámetros, los recibe y debe asignárselos a estas variables privadas que están aquí, ¿verdad? Entonces yo debo colocar this punto, por ejemplo, radio, va a ser igual a radio. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable privada radio y altura van a recibir los valores de radio y altura. Usé las mismas variables para no confundirnos. Es decir, este radio de aquí, esta variable radio, que es la que me marca aquí, recibe los valores del lado del formulario y se lo asigna a la variable radio, la variable privada que está aquí. Por eso está colocada la instrucción this. La variable actual, la variable privada, va a recibir el valor de radio de la variable que tiene el constructor definido y ahí creé mi constructor automáticamente, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. El constructor viene, recibe esos valores son asignados a las variables privadas, ¿verdad? Porque todo elemento privado de la clase no puede ser accesible directamente, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener permisos. Entonces, como estoy manejando variables privadas, yo debo asignarle el valor a través del constructor. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces ahora, esta es una forma de crear el constructor. Esta es una. Voy a borrar. La otra forma de crear el constructor es aquí en clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, eh, aquí me está indicando qué es lo que quiero hacer. Solo voy a volver a darle clic ahí. Ahí ya me, ahí ya me está, ahí ya me está marcando algunas opciones de modificación de código, ¿verdad? Entonces, otra cosa, puedo marcar esto. No me quiere, no me quiere generar ahora mi constructor, que ya lo había creado. Esto lo que me marca son algunos cambios que pueden darse en función a los métodos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá. Aquí está. Aquí miren, seleccioné las variables, ya que no me quería dejar, mejor seleccioné las dos variables que quiero agregar al constructor, entonces le digo aquí, le doy clic derecho, generar el constructor, ¿verdad? Le damos clic y ahí ya me aparece el constructor como tal. Ahí no nos compliquemos. Entonces ahí voy a generar el constructor y si se dan cuenta, es lo mismo que lo que yo había colocado.
El mismo código que yo coloqué fue lo que creo. Y puedo venir, selecciono las variables, me voy a acciones rápidas y refactorizaciones y le digo que me cree los métodos del... o le digo que me encapsule, ¿verdad? En este caso que me encapsule y usar la propiedad específicamente de las variables. Aquí, encapsular los campos. Lo que hace el encapsulamiento es que internamente me genera el método get y set para enviar y recibir información. Entonces le doy clic aquí y aquí me quedó, aquí me creó los métodos. En su momento uno también puede trabajar esto, puede poner public double radio get radio punto y coma set radio. Va variando las versiones, por ejemplo una versión anterior pues no usa directamente estos símbolos, sino que coloca el get radio punto y coma set radio y así sucesivamente. Este método pues ya lo resume un poquito más y genera esta estructura. En versiones anteriores tenía los métodos separados, por ejemplo public double get y ahí estaba la variable y public double set a partir del radio, ¿verdad? Public double radio o public get radio, public set radio, entonces tenía métodos independientes. En cambio ahora pues ya lo trabaja como una propiedad, ya lo junta todo para reducir líneas de código también. Entonces aquí lo que va a pasar es que estos métodos get y set son los que me van a permitir a mí accesar a la información de las variables privadas. Es lo que están haciendo en pocas palabras. Bueno, entonces vean, pues aquí ya creé mi constructor. Están mis dos variables privadas y están en este caso eh, nuestros métodos get y set para accesar al valor de radio y altura. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Pero fíjense, ¿ves? Eso lo necesitamos en este momento para ir trabajando con esto. Hasta aquí. Hasta aquí vamos a probar. De ahí vamos a ver cuál nos beneficia. O bueno, aquí el radio y altura se utiliza aquí también. Vamos a ver cómo lo podemos ir modificando para poder utilizando todos los métodos, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esto a la hora de generar las instancias. Entonces acá aquí estoy en la clase, esta es la clase de cilindro específicamente. Entonces me voy a ir al formulario, me voy a ir al formulario cilindro, aquí, me voy a la parte de calcular. Y entonces acá, miren, ahora me marca error, me marca un error la instancia. ¿Por qué? Porque me dice que el constructor que yo creé en la parte de la clase cilindro tiene dos parámetros. Y esos parámetros son el radio y la altura. Tengo que mandárselo. Bueno, entonces ahora no me conviene tener esta instancia aquí arriba, porque las variables las declaramos aquí, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo radio y altura, y aquí adentro es donde yo vengo. Aquí adentro es donde yo vengo y obtengo el valor de radio y altura, entonces no puedo tenerlo afuera. Entonces debo tener cuidado con eso. Entonces ahora sí, aquí ya le puedo poner radio, altura. Ahora sí ya puedo colocar radio y altura. Entonces miren qué pasa. Cuando yo le coloco los parámetros, automáticamente, ya no me marca error porque me estaba pidiendo como parámetros radio y altura. Pero no podía colocar aquí radio y altura aquí afuera porque ahí todavía no habían asignado valores a esas variables. Bueno, entonces ahora vamos a venir. Como yo ya tengo aquí radio y altura, aquí no me marca ningún error, de hecho. Ahora fíjense, ¿ves? Aquí sí me va a marcar error con estos, still. Aquí sí voy a tener que ir generando mi instancia de la clase por cada cuadro combinado. Me va a tocar hacerlo. Y esto es por lo mismo, ¿va? Porque ahora la instancia como tal está como privada este espacio. Entonces, vean, vengo yo.
tengo aquí mi instancia, ¿verdad? Generé la instancia a la clase cilindro y ya le mandé al constructor radio y altura. Cuando yo le mando el radio y la altura, entonces si me voy a la clase, automáticamente radio y altura lo recibe el constructor. ¿Y a quién le va a asignar las variables? Le va a asignar las variables a radio y altura, pero las variables privadas. Ahora, ¿puedo accesar a la información de radio y altura? Sí, por medio de esto. De radio y altura con el método get y set. Entonces acá regreso a mi código del formulario y aquí pues de hecho no me marca ningún error porque estoy usando el radio de aquí de estas variables, pero ahora debo cambiarlo y usar las variables privadas a través del método get y set. Entonces veamos, aquí área de la base recibe como parámetro radio. Bueno, entonces aquí sí voy a accesar al mismo método de área de la base, pero aquí voy a colocar, en este caso, por ejemplo, sil punto, fíjense bien, ahora aquí voy a tener yo dos métodos. Tengo el método radio y tengo el método altura. Si ustedes ven, tiene como una llavecita y esto es porque es una propiedad que usa el get y set. Entonces, yo necesito usar aquí el sil radio con R mayúscula. Miren. Entonces, ¿qué estoy usando aquí? No le estoy mandando el valor directamente de aquí. Este valor se lo mandé al constructor, o estos valores, radio y altura, se los mandé al constructor. El constructor se los asignó a las variables privadas. Cuando yo vengo y genero una instancia a mi clase, a mi clase cilindro, ahora lo que estoy usando es radio. Radio es la propiedad que me permite usar el valor de, valga la redundancia, del radio de la variable privada, ¿sí? Y lo mismo hago con esto. Entonces ya aquí, por ejemplo, radio y altura como parámetros, yo necesito venir y colocar sil.radio. Miren, ahora voy a usar radio y altura. Ahora tengo que cambiar hasta las variables. Sil, radio y altura, miren. Entonces ahora estoy usando las variables que están encapsuladas, si ustedes pueden observar. Y ya me es funcional, ya no me marca errores. Lo mismo tengo que hacer con estos otros, pero aquí me están marcando errores. Tengo que copiar la instancia, ¿verdad? La instancia, la clase, la tengo que usar, pero ojo con esto, y esto es lo que les decía yo. Por ejemplo, aquí solo voy a tener altura y volumen, por ejemplo, ¿verdad? Aquí voy a colocar la instancia de la clase. Ahora, pero aquí me marca un error porque radio no existe. No existe radio. Entonces, aquí pues pasa lo siguiente. Aquí yo debo verificar qué hacer para poder venir y hacer el cambio de esa variable. Porque ahora resulta que yo necesito usar el método, necesito utilizar el método en este caso de aplicando volumen. Pero necesito el radio aquí. Y yo no puedo venir y mandar volumen en función del radio, porque eso me va a generar algún tipo de conflicto. Entonces, por ejemplo, para encontrar el radio, yo debo usar en este caso lo que es el método del volumen acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo pues como tengo el método del volumen y en este caso tipo público, pues le mandé a través de la conexión de la instancia, le mando yo en este caso, eh, le mando el parámetro volumen y ya puedo tener el radio a través del volumen y la altura. Sin embargo, aquí pues me marca este error. Entonces, aquí es donde ya nosotros debemos pensar en usar, por ejemplo, un constructor sin parámetros para accesar solo los métodos y hacer el cálculo por ejemplo. Teniendo pues ya puedo venir yo y usar otros métodos. Ahora, esta es una forma. Pero siempre voy a necesitar este constructor aquí. Vamos a crear un constructor sin parámetros.
y vuelvo a colocar public cilindro. Fíjense bien. Dejo las dos llaves sin parámetros o los dos paréntesis parámetros y abro y cierro llaves. Y ahí ya tengo un constructor sin parámetros. ¿Qué me permite hacer el constructor sin parámetros? Me permite accesar a todos estos métodos sin necesidad de mandarle parámetros a mi constructor. Ahora, ¿para qué lo necesito? Lo necesito para que me funcione el método del volumen. ¿Va? Entonces, la instancia a la clase como tal, pues en este caso, puedo venir yo y generar mi instancia sin ningún problema. Miren, ahí ya no me marca error para usar este método. Sin embargo, la idea es utilizar en este caso el encapsulamiento. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, bien sencillo. Como aquí yo ya calculé el volumen, pues puedo venir ahora y calcular o enviarle, ya podría enviarle el radio. Podría enviarle el radio y la altura al otro constructor sin ningún problema, ¿no? Entonces podríamos generar otra instancia ahí, aquí mismo. Solo que esta nueva instancia pues va a tener que tener otro nombre. Por ejemplo, sil1, podríamos ponerle. Esto es para que no me marque errores a la hora de tener dos instancias. Y entonces aquí ya puedo mandarle radio y volumen, ¿verdad? Entonces yo ya podría hacerlo en ese sentido, porque aquí me pide dos parámetros, radio y volumen. ¿Cómo puedo mandarle el radio? Bueno, bien sencillo, puedo mandárselo a través de esto. Miren, aquí, vengo y lo pego aquí, coma, altura, ¿verdad? Ahí yo ya puedo hacer esto. Este método que está aquí me calcula el radio y este me calcula la altura. Entonces, ¿qué va a pasar? Le estoy mandando radio y altura al constructor. Esto se lo manda a las variables privadas y ahora ya puedo calcular el área de la base en función a las variables privadas. Eh, ¿Qué necesito? Necesito el radio, por ejemplo, acá. Miren, necesito el radio y solo eso creo que necesito ahí. No saber. Este es el área de la base, ¿sí? Solo necesito el radio. Pero como yo ya tengo radio aquí, ya no necesito eh, toda esta fórmula. Miren, si se dan cuenta aquí, área de la base necesita sil, radio, volumen y así sucesivamente. Voy a quitar esto acá. Aquí tienen que tener mucho cuidado con esto. Entonces aquí, por ejemplo, el área de la base necesita el radio. Entonces yo voy a usar la instancia 2 y voy a utilizar el radio, por ejemplo. Ahí está, radio. Y ahí ya me funciona. Miren, ya tengo el método encapsulado. No sé si se dan cuenta ustedes. Ahí yo ya estoy haciendo diferentes cambios. Y lo mismo voy haciendo con los demás. La altura, por ejemplo, me vuelve a pasar lo mismo. Necesito, necesito tener en este caso una instancia a los métodos para calcular, por ejemplo, la altura en función del volumen. Y pues para el área de la base, pues puedo generar otro más. Esta es una forma, ¿sí? Es una forma de hacerlo. Solo que aquí por ejemplo, ya no va esto. Aquí es radio y la altura fue lo que calculamos aquí. Esto que está aquí lo pegamos. Ahí ya calculé la altura, ¿verdad? Aunque aquí, vamos a ver, para este de acá, bueno, sí, aquí necesito de todos modos el otro constructor, porque si no, no me va a dejar, en este caso, utilizar la variable radio. Entonces aquí voy a colocar aquí sil1, ¿verdad? Punto y radio. Ahí ya está en mayúsculas. Miren, entonces ya tengo convertido
Aquí pues ya no, esto no me marca error acá. ¿Por qué no me marca error? Porque tengo el constructor sin parámetros que me permite accesar a todos los métodos. Y aquí yo ya convertí este pequeño programa de clases y métodos. Ahora es un pequeño programa con constructores, variables privadas, eh, clases y métodos. ¿Bien? Voy a dejar acá esta primera parte, después voy a seguir explicando más a profundidad para que ustedes vayan entendiendo de mejor manera, ¿verdad?